falla renal, de fracaso renal. ¿Cómo uno puede saber si el riñón está fallando? Tiene algún parámetro clínico y laboratorial. ¿Cómo sabrían ustedes? ¿Cuál seguir? El clínico, diurese menor de 50 ml por hora. Muy bien. E laboratorial é creatinina. Pediu os exames do perfil renal, né? Pra saber. Respuesta correcta, ¿no? Espero que rindan así en el examen, ¿no? Tenemos que hacer oral, ¿verdad? No tenemos, suele dar un efecto disulfirán en el examen. Taquicardia, ya se desmayan, vomitan. Entonces evitamos ya el oral por ahora. Bueno, sí, empieza a caer el ritmo diurético, empieza a ascender urea y creatinina. Más específicamente a nosotros nos importa la creatinina, ¿verdad? Vamos a ver la fórmula de qué se trata. Bueno, este grupo de antibióticos, ¿qué le pasó a mí? Se movió, ¿verdad? Bueno, hubo una conspiración acá. Se desconectó. Algo nos quiere decir esto. Ahí está. Buscando. Se sobrecalentó seguro. Vamos a apagar y vamos a prender. Este se calienta y se apaga. Igual nomás. Ahí está bien. Bueno, nos quedamos en la clasificación. Mucha introducción ya. Se quemó ya nuestra... Cierto. Ahí está. Bueno, tenemos la clasificación. No son muchos, ¿verdad? Tenemos la amicacina, que son solamente dos semisintéticos. El resto son naturales, ¿verdad? ¿Alguien se olvidó de su bolso? Bueno, la amicacina es un fármaco que viene en frasco. La mayoría de estos fármacos vienen en frasco. O sea, su única vía de administración en el sistema es por vía parenteral. ¿Por qué? Porque no se absorben por vía digestiva. Son compuestos muy polares, lo que hace que sea prácticamente imposible su absorción por vía oral. Entonces, la única forma que ingrese al sistema y circule por el torrente es por vía parenteral. Pero muchos vienen en preparados tipo crema, ungüentos. ¿Como quién? Gentamicina, ¿verdad? Hoy la gentamicina es uno de los fármacos de mayor resistencia dentro del grupo, pero funciona todavía por vía tópica. Viene en crema, ungüentos, viene en óvulos para el tratamiento de infecciones vaginales, ¿verdad? También tenemos la tobramicina, uno de los más potentes, pero solamente viene en forma de gotas oftálmicas, ¿verdad? Un tratamiento muy efectivo para lo que son infecciones superficiales del ojo, lo que es conjuntivitis bacteriana y también para la escleritis y la epiescleritis bacteriana. ¿Qué es eso? La parte blanca del ojo se infecta, ¿verdad? Bueno, también tenemos streptomicina, uno de los fármacos, o prácticamente el único fármaco dentro del grupo que es activo frente al Mycobacterium tuberculosis. Constituye la terapia de segunda línea de tratamiento. O sea, no funciona la primera y van a encontrar la segunda, que es strepto, uno de ellos, ¿verdad?
También tenemos neomicina, que hay también preparados en cremas que traen neomicina para tratamiento de infecciones cutáneas. Y paramomicina. Este paramomicina vienen preparados por vía oral, pero recién dijimos que no se absorbe. Entonces, ¿para qué vamos a usar? Es un potente amebicida. ¿Qué amebicida? Ameba, ¿verdad? Un tipo de parásito, ¿verdad? Por cierto, agresivo. Tenemos ameba histolítica, ¿verdad? Parahistolítica y demás. Y tenemos la netilmicina y la kanamicina. Suelen haber también en preparados parenterales. Bueno, dijimos que son muy polares, son policationes por su característica farmacocinética. Acá nos explica la polaridad, que tienen todos los grupos de este miembro farmacológico, de este grupo farmacológico, y se utiliza para qué tipo de bacterias, gram negativas aerobias, o sea, Escherichia coli, Serratia, enseguida vamos a ver, ¿sí? Para todo lo que son gram negativos. ¿Funciona para gram positivo? No. Solamente cubre estrepto y estáfilo, pero no es una muy buena opción. ¿Qué es ese ruido? Está medio raro, ¿no? Bueno, interfiere en la síntesis proteica. El mecanismo de acción. Lo que es penicilina y cefalosporina dijimos que inhibe la síntesis de peptidoglicano, ¿verdad? En este caso inhibe la síntesis proteica. Tienen 3 formas de inhibirla. O sea, para que la bacteria siga viviendo necesita producir proteínas, ¿verdad? Entonces este fármaco lo que hace es interrumpir la producción de proteínas dentro de la bacteria, interrumpiendo la formación polipeptídica, ¿verdad? Para interrumpir hay 2 subunidades proteicas que sería como la fábrica de proteínas, ¿verdad? Tenemos una subunidad que se llama 50S y una subunidad más pequeña que se llama 30S. Este inhibe la 30, ¿verdad? O sea, los aminoglucósidos, el mecanismo de acción es 30S, enseguida vamos a ver. Y a diferencia de otros inhibidores de síntesis proteica como los macrólidos, este sí es bactericida, principalmente dependiente de concentración, ¿verdad? Bueno, vamos rápido. Tiene algo muy especial. Aparte de ser el más tóxico, el más peligroso, entre comillas, ¿verdad? Tiene un efecto único, prácticamente, que es el post-antibiótico. Para que entiendan este efecto, sería un poco interesante dibujar en este pizarrón bastante dañado. Bueno, tenemos una línea, ¿verdad? El paciente tiene un microorganismo, una infección en el torrente, en un lugar, y necesitamos iniciar una dosis mínima de un fármaco, en este caso un aminoglucósido, ¿verdad? Para que pueda eliminar la bacteria, neutralizar, reducir y controlar la infección, necesita alcanzar una concentración inhibitoria mínima, que es esta raya, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos eso? Con la dosis. Le damos más dosis, elevamos la concentración plasmática. Entonces llega un punto en que alcanza una concentración inhibitoria mínima, que es la concentración mínima para eliminar una bacteria, en este caso. Entonces lo que solemos hacer es pasar esa dosis y mantenernos en una meseta hasta que suspendemos el fármaco y cae, ¿verdad? Cae y se elimina. ¿Qué ocurre acá? Dice que tiene un efecto postantibiótico. Normalmente la curva es de la siguiente manera. Yo le doy una dosis de gentamicina, eleva la concentración, pasa el límite mínimo, entra en una concentración antibacteriana, luego no le vuelvo a dar y va a empezar a caer la concentración. ¿Por qué? Porque se elimina por riñón o por otras vías, ¿verdad? Al pasar la línea de concentración inhibitoria mínima, pierde el efecto antibiótico, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Que después de caer por fuera de esta línea, sigue matando bacterias. O sea que después de cierto tiempo de que ya salió de la circulación, cayó la concentración mínima, él sigue eliminando bacterias. Entonces una ventaja única prácticamente.
Hay otro grupo farmacológico que se llama quinolonas, específicamente fluoroquinolonas, que tienen también este efecto post-antibiótico. El resto no tiene. Entonces, ¿entendieron esto? Es una ventaja. Atiendan bien porque esta es una pregunta. Por eso me tardé el tiempo para explicarles. Es importante que sepan eso, porque este evento o esta ventaja farmacocinética hace que se administre de una manera muy especial. Generalmente se usa mucha dosis en poco tiempo, o sea, en tiempos largos, ¿verdad? ¿Por qué en tiempos tan largos? Porque sigue matando bacterias post concentración baja, ¿verdad? Entonces sería ideal solamente una administración por día, porque tiene este efecto post-antibiótico, ¿verdad? Bueno, la duración depende también de la concentración, por supuesto, la dosis. La dosis que ustedes le van a administrar al paciente. Pero me tengo que ir hasta acá. Era hacia acá. Bueno, estos son nada más los compuestos químicos, o sea, su fórmula química, como están en genta, tobra, netil y amica. Bueno, resistencia. Como todo fármaco antibiótico tiene también su resistencia. Los antivirales también tienen resistencia. Los antimicóticos también tienen resistencia. O sea, ¿cuáles son los mecanismos en este caso? Alteración del transporte hacia el interior es una desventaja porque para hacer efecto tiene que atravesar la membrana de la bacteria. Entonces hay veces que no puede atravesar y no puede hacer efecto. También hay ciertas enzimas que producen, ciertas bacterias que producen enzimas que van a neutralizar el antibiótico, ¿no? Y también nos dice, son de uso amplio para gram negativos. ¿Dónde era que había gram negativo? Vía digestiva, intestino, colon, todo lo que es gastrointestinal, pero este es más funcionante para infecciones ya empezó la hora. Posiblemente el que conduce ese automóvil le aplicaron un aminoglucósido. Enseguida vamos a ver por qué. Después vamos a volver al auto que no escucha bien, ¿verdad? Bueno, mecanismo de transporte de membrana por oxígeno. Fíjense que acá dice su limitación importante es su toxicidad. Recuerden que es el fármaco más tóxico, el ejemplo de toxicidad. Y también hay resistencia cruzada. Ese es un problema. Si es resistente a uno, es resistente a todos. O sea, no hay cómo cambiar, ¿no? Bueno, mecanismo ya saben. Inhibe la subunidad 30S ribosomal que se encarga de la síntesis proteica y ensamblaje de polipéptidos, ¿verdad? Bueno, esta es la forma como se forma, o sea, es la forma como se construye, mejor dicho. Tiene dos subunidades, 50S, que en este caso no es el objetivo, es la más pequeña, la 30S, ¿verdad? Entonces, ensamblado y activados ambas subunidades tienen la capacidad de formar polipéptidos y formar posteriormente una proteína madura. Sin embargo, este antibiótico lo que hace es suprimir eso, ¿verdad? Bloquea el comienzo de la síntesis proteica, el inicio lo ya bloquea esta parte, bloquea posteriormente la transducción, produce una terminación temprana y por último acopla un aminoácido incorrecto. O sea, tiene tres formas de dificultar, impedir el crecimiento de una proteína. Bueno, ¿qué más? El espectro, estábamos hablando de esto, ¿verdad? Todos son gram negativos, excepto acá dos, que están un poco perdidos, ¿verdad? Que es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus viridans. ¿Se recuerdan qué producía este germen? El viridans. Es un germen banal. ¿Qué significa eso? Muy sensible. Cualquier antibiótico le mata. Pero produce una enfermedad grave que es la endocarditis infecciosa. El principal germen introducido en la endocarditis. Todos son, me dijeron hace rato, de coli, ¿verdad? En primer lugar lo de Escherichia coli, ¿verdad? Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, mirabilis, Providencia stuarti, raro.
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcense, Enterococo también es gram negativo. Citrobacter freudi, gran negativo. Y fíjense micobacterias. Micobacterias, incluyendo Avium. Dijimos que la streptomicina era la mejor en este campo, ¿verdad? Bueno, me acostumbré ya a cambiar con mi dedo. Bueno, en cuanto a su absorción, dijimos que son muy malos. No se absorben. ¿Por qué? Porque son polares, son muy positivos, lo que hace que no se puedan absorber por vía gastrointestinal. Por eso la mayoría de los fármacos, digo la mayoría porque la paramomicina viene por vía oral, vienen por vía parenteral, ¿verdad? No hay cómo alcanzar el territorio vascular. O sea, moraleja, estos pacientes tienen que estar internados. Bueno, como dice acá, existe preparado vía oral de paramomicina y neomicina, más frecuentemente páramo, ¿verdad? Que tiene indicaciones específicas, dijimos, ameba. ¿Qué ameba? Parásito, ¿verdad? ¿Todos los miembros se absorben con rapidez en los sitios de inyección? Sí, siempre y cuando sea por vía parenteral, y alcanzan máximas concentraciones a los 30 a 90 minutos. O sea, ustedes van a tener esa concentración máxima ya en el techo en media hora a 90 minutos. O sea, realmente no es mucho tiempo, es rápido eso, ¿verdad? Si nos aclara si el paciente está en shock. ¿Qué es shock? Bueno, para resumir, es un colapso cardiovascular, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está hipotenso, está hipoperfundido. Eso vamos a dar varias veces hasta que se le quede, ¿verdad? Si no aprenden este año, el año siguiente. Si el año siguiente no aprendió, el año siguiente, ¿verdad? O sea, es un tema bastante tocado, así que vayan leyendo nomás ya. Insuficiencia cardíaca, estado de hipoperfusión, todo eso incluye el shock o choque, ¿verdad? Bueno, la distribución tiene una amplia distribución, excepto no entra en cerebro, no entra, tiene muy baja concentración en cerebro y ojo. O sea, para infecciones profundas del ojo, profunda digo, como una infección de la retina, ¿verdad? Va a ser muy difícil que llegue. Ahora, si es para infecciones superficiales como la tobramicina, que viene por vía ocular, funcionan bien. Para lo que es escleritis, escleritis y conjuntivitis. Pero para meningitis y encefalitis no funciona. Olvídense de este fármaco, ¿verdad? Bueno, nos dice que la streptomicina puede alcanzar concentraciones, pero no son muy efectivas. También las concentraciones en secreción y tejido son muy bajas. ¿Secreción de qué tipo? Secreción traqueal general, ¿verdad? Secreciones traqueales, pulmón. Bueno, se detectan en concentraciones altas, ¿en dónde? Tienen que tener en cuenta que si hay concentraciones altas, como dijimos ahí, ¿dónde va a ser más efectivo? En riñón. O sea, es el tratamiento de predilección para infecciones complicadas de vías urinarias. Pielonefritis, pionefritis o pionefrosis, ¿verdad? Y también para lo que es vías urinarias, uréter, vejiga, uretra. Bueno, también alcanzan lastimosamente concentraciones altas en endolinfa y perilinfa. Eso no es ningún beneficio, eso es un perjuicio. Alcanzan concentraciones altas tan tóxicas que pueden llegar a necrosar las células ciliares del oído interno, ¿verdad? Y ahí está el problema del que pasó con la música, porque seguramente le dieron aminoglucosio en tiempos anteriores, ¿verdad? No escuchan. Si ustedes consumen o se le administra aminoglucosio por fuera del límite de concentración, van a sufrir hipoacusia. ¿Qué hipoacusia? Escucha menos, ¿verdad? ¿Puede llegar a producir sordera? No. Solamente produce hipoacusia. O sea, van a tener que gritarle para que escuchen. Bueno, también alcanza concentraciones en bilis cerca del 30%, o sea, es también productivo para infecciones de vías biliares, ¿verdad? Una colangitis, una colecistitis, ¿verdad? Bueno, no aprendí todavía. La difusión en líquido pleural sinovial es relativamente lenta, dice. O sea, para infecciones complicadas como neumonías con derrame o artritis séptica, ¿verdad? Que es artritis por bacteria. Esto es lento y prácticamente no alcanzan unas concentraciones similares. O sea, es lento
y tarda tiempo en hacer efecto, ¿verdad? Y también nos dice que alcanza concentraciones en LSR que son subterapéuticas, o sea, no se recomienda. Para todo lo que es meningitis, meningoencefalitis bacteriana, no es una opción, ¿verdad? Dijimos, ¿cuál era la opción? Cefalosporina de tercera ceftriaxona, ¿verdad? También, olvídense de administrar en el embarazo porque es tóxico, ¿verdad? Alcanza concentraciones altas en el feto y en el líquido cefalorraquídeo del feto y puede producir toxicidad. Incluso son fetotóxicos, embriotóxicos y teratogénicos, o sea, contraindicados en el embarazo. Bueno, ¿qué más? Atiendan bien porque uno de los pocos fármacos que no sufre metabolismo. No tiene metabolismo, no se metaboliza, el hígado no participa. Directamente se eliminan intactos. ¿Dónde? Por vía renal. Bueno, secretan casi por completo por filtración glomerular, ¿verdad? Por el glomérulo, por los túbulos. Es semejante en adultos, en niños mayores de 6 meses, pero en neonato no tiene el mismo desenlace de farmacocinético. Tarda tiempo en eliminarse. Así que en menores de 6 meses no se puede indicar. Bueno, su eliminación depende de las condiciones fisiológicas del riñón. Hace rato Valseir me dijo que tiene que orinar bien, tiene que tener un ritmo diurético de 50 ml hora mínimo y tiene que tener urea y creatinina normal para que este fármaco sea utilizado a dosis plena. Bueno, pueden ser eliminados por hemodiálisis. En caso de que se sobrepasaron mucho la dosis, pueden sacarle por hemodiálisis, ¿verdad? O por diálisis peritoneal. ¿Saben qué es eso? ¿Escuchan ya de la hemodiálisis? Le colocan un catéter en la vena yugular y intercambian sangre, ¿verdad? Pasa por una máquina que tiene este tamaño y realiza el trabajo del riñón. Empieza a eliminar todos los productos de desecho y vuelve a meter al organismo. Entonces elimina generalmente productos de desecho de proteína como urea y demás. La diferencia entre este y este es muy amplia. La diálisis peritoneal, lastimosamente, van a ponerle un catéter por el abdomen y va a entrar en el peritoneo directo, ¿verdad? Tipo una sonda vesical. Lo que hacen es introducir agua, o sea, suero fisiológico, y sacan más de lo que meten. O sea, si pusimos 1000 ml, retiramos 1500. Es un procedimiento doloroso, ¿verdad? Los que sufren o se someten a diálisis peritoneal es triste, ¿verdad? Pero es una última opción. Bueno, y vamos a lo que era, por qué es tan tóxico, ¿verdad? Es ototóxico, nefrotóxico, es tóxico a nivel neuromuscular y puede llegar a producir alergias, ¿verdad? Entonces tiene 4 reacciones adversas. En primer lugar vamos a ototoxicidad. Justamente lo que estábamos diciendo hace rato, cualquier aminoglucósido, no importa quién, todos son iguales, puede llegar a producir hipoacusia, escuchar menos. Bilateral, irreversible, ese es un problema. Una vez que necrosa la célula ciliar intracoclear, ya no se recupera, ¿verdad? Ya no se recupera y el paciente va a quedarse así para siempre. Bueno, inicia con los sonidos de alta frecuencia, si no se interrumpe, progresa a los de baja frecuencia. Y esto es curioso, porque normalmente empieza en la base de la cóclea, la necrosis, en donde se encuentran los de alta frecuencia, y va subiendo hasta que alcanza el pico superior, donde se encuentran los sonidos de baja frecuencia. Entonces tiene una necrosis ascendente, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los síntomas que te advierten? Mira que tenés que suspender tu aminoglucósido o tu paciente se va a quedar con hipoacusia, ¿verdad? Cefalea moderada, una cefalea intermedia, persistente. Generalmente es refractaria al tratamiento, no mejora. Náuseas, vómitos, trastornos del equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo sería un trastorno del equilibrio, ¿verdad? Vértigo, gira las cosas alrededor y para caminar generalmente inclina el cuerpo hacia adelante y amplía la superficie de bipedestación, ¿verdad? Eso impide que no se caiga. Justamente hoy vimos un caso en el hospital, un trastorno vestibular y cerebelar, ¿verdad? Bueno, y vértigo posicional.
Bueno, en cuanto a nefrotoxicidad, fíjense que hasta 26% de los pacientes que se someten a este tratamiento pueden sufrir nefrotoxicidad. Desarrolla, en este caso, sí, una nefropatía reversible. ¿Verdad? Una nefropatía reversible quiere decir que nosotros le suspendemos el tratamiento y va a volver a la normalidad. La ototoxicidad sí es irreversible. Bueno, se debe a la acumulación y retención del antibiótico en las células tubulares proximales. Bueno, cuando no sé si dieron ya realmente fisiología renal, van a ver que el 80-95% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Tiene una gran capacidad de reabsorción. Entonces, como la gran responsabilidad lleva el túbulo proximal, lo primero que se intoxican son ellos. Entonces, es generalmente por un daño tubular proximal, por el fármaco directo, ¿verdad? Lo bueno es que si falla el riñón, ustedes suspenden el tratamiento, por supuesto, y el riñón se recupera. Bueno, el bloqueo neuromuscular, ¿verdad? Reacción tóxica inusual de bloqueo neuromuscular agudo. Recuerden, placa neuromotora, no sé si se acuerdan. Acetilcolina, receptores de acetilcolina y se produce el movimiento motor. En este caso hay una interrupción de la acetilcolina, ¿no? Disminuye, pero ¿cuál es el porcentaje? Es muy bajo, prácticamente no se ve, pero te advierte, puede ocurrir en dosis muy elevadas. ¿Quiénes son los más susceptibles a este daño? Los que tienen miastenia gravis. ¿Saben lo que es miastenia gravis? Es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? En el cual tienen tendencia a la debilidad persistente. Tienen problemas con la acetilcolina, ¿verdad? Existen anticuerpos antiacetilcolina circulantes, ¿verdad? Entonces, esta persona tiene tendencia a la debilidad. ¿Cuál es su primera manifestación? Se cae el párpado. Se cae solo, no puede elevar. Bueno, ¿cuáles son los fármacos más neurotóxicos, verdad? Neomicina en primer lugar, kanamicina, amikacina, semisintético, genta y tobra en último lugar. Bueno, esto ya repetimos, ¿verdad? La ototoxicidad ocurre tanto en una toxicidad coclear, que es la audición, como vestibular, que es el equilibrio. O sea, tenemos trastorno de audición y trastorno de equilibrio. Generalmente el vestibular sí es reversible, ¿verdad? Generalmente en más o menos 2 a 4 semanas, incluso más, se recupera. Todo ese tiempo van a estar mareados, con vértigo, con vómito, ¿verdad? Con trastorno de posición, equilibrio. Bueno, nistagmo. Recuerden que, ¿qué es nistagmo? Porque ahí dice nistagmo, después me preguntan el ¿qué es nistagmo, doctor? São oscilações involuntárias de ambos os olhos. Muy bien. Oscilaciones o movimientos oculares coordinados del globo ocular. O sea, se mueven en conjunto. No hay que uno se mueva acá y el otro acá. Se mueven iguales, ¿verdad? Pueden ser horizontales, verticales o rotatorios, ¿verdad? Por eso hay que mirar el globo ocular. Recién dije que hoy vimos un caso. Un paciente tenía nistagmus vertical, que hace años no vemos, ¿verdad? No veo. La mayoría son horizontales. Si es horizontal, refleja un trastorno vestibular. Si es vertical, es cerebral, un problema en el cerebro profundo, en la protuberancia general, ¿verdad? Entonces este paciente estaba complicado. Hay algo de fondo, ¿verdad? Bueno, también tenemos aumento en la nefrotoxicidad si administra con otros nefrotóxicos, ¿verdad? Acá dice diurético, principalmente de asa, que son la furosemida, torasemida, bumetanida. Cefalosporina no tanto. Hay otros que son más tóxicos, ¿verdad? Como la vancomicina, ¿verdad? Los carbapenémicos, ¿verdad? Que son mucho más agresivos. Y también nos dice que si asocian con un fármaco que cubre gram positivo, como la penicilina o la cefalosporina, va a ampliar su espectro. Uno va a cubrir gram negativo, que en este caso los aminoglucósidos, y el otro va a cubrir gram positivo.
Bueno, sí hay un problema, antagonismo completo con las tetraciclinas, ¿verdad? También vamos a ver hoy un grupo de antibióticos dejado de lado, prácticamente, ¿verdad? Porque son muy tóxicos. Es uno de los pocos fármacos que produce coloración permanente del diente. Vamos a ver ese problema, ¿verdad? Le vuelve marrón y le vuelve marrón de por vida. No hay cómo cambiarlo, ¿verdad? Entonces hoy quitaron de circulación prácticamente. Solamente queda un sobreviviente, ¿verdad? ¿Se sigue vendiendo tetraciclina? Sí se sigue vendiendo. Se van a comprar acá enfrente y le van a vender por 5.000 guaraníes una tira. Muy barato. Al igual que el cloranfenicol. Bueno, no se administra por el embarazo. O en el embarazo, mejor dicho. Y esto es lo que le expliqué hace rato de esta curva, ¿verdad? Vemos concentración alta, baja. Y el intervalo en horas. ¿Qué nos dice acá? Nos conviene más administrar una dosis alta a intervalos prolongados o dosis repetidas a dosis baja. ¿Qué usted opina? ¿El rojo o el púrpura? Si le pregunto en el examen esto, ¿qué ustedes prefieren? ¿La línea roja o la línea púrpura? ¿O la línea vermelha o la púrpura, verdad? Hoy día no vermelho. Muy bien, el vermelho es. ¿Por qué? Porque você não precisa ficar dando doses repetidas, por exemplo, de 4 em 4. Dá uma só que dura para 24 horas. Porque tiene el efecto post-antibiótico. ¿Verdad? Porque tiene el efecto post-antibiótico. Quiere decir que, fíjense esta raya, que es la que yo intenté dibujar acá. Esa es la concentración inhibitoria mínima. Entonces, él sigue, cayó ya por debajo y sigue haciendo efecto. Sin embargo, con esta línea púrpura se demostró que lograron más toxicidad que beneficio. Entonces, reducimos la toxicidad, mejoramos la concentración y aprovechamos el efecto post-antibiótico que tiene. Entonces, ustedes ya tienen la base cómo se utiliza esto. Bueno, esto es nuevamente cómo funciona su unidad 30S, bloqueo de síntesis o inicio de síntesis, transducción y ensamblaje equivocado de componentes proteicos, ¿verdad? Bueno, esto es un resumen. Tenemos disponible por vía oral, por vía tópica, para piel, para infecciones de piel, gentamicina, neomicina, ¿verdad? Intravenosa y parenteral, o sea, intravenosa o intramuscular, vienen la mayoría de los fármacos que van a utilizar. No penetra el sistema nervioso central, o sea, no está disponible para ese efecto. Y la mayoría está dirigido para el tratamiento de infecciones urinarias complicadas, ¿verdad? Bueno, tenemos 10% de batería. Hay que acelerar. Y por último, ya por suerte, esta es la fórmula. Por eso es importante que se hayan quedado. Lo que se quedaron. Así que los que están somnolientos, despiértense. Tenemos la fórmula de aclaramiento de creatinina o el filtrado glomerular. Realmente lo que nos dice si está en falla renal es el filtrado. ¿Cuántos ml está filtrando por minuto? De orina, ¿eh? De plasma. Bueno, entonces se llama aclaramiento de creatinina. ¿Cuál es la fórmula? Existen varias fórmulas. Nosotros, o sea, la que a mí me parece la más fácil, la más correcta es Corocol y Gaul, ¿verdad? Existen otras. Esta es la de preferencia. Fíjense que tiene una fórmula que tienen que memorizarse y saber siempre. Siempre. No sé si vieron ya esto. 140 menos edad en años. 30 años, 40 años, 90 años. Peso. ¿Cuánto pesa? En kilogramos. Dividido o sobre o en relación a 72 por creatinina. Esta es una constante, ¿verdad? Creatinina en miligramos por decilitro y si es mujer 0.85. Multiplicamos. Bueno, y esto nos va a dar el aclaramiento de creatinina, el filtrado glomerular. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo podemos utilizar esto. Vamos a ver cómo se utiliza. Tenemos una mujer de 70 años cuyo peso exacto es 56 kilogramos. Presenta una infección severa de piel. Decidimos usar un tratamiento antibiótico de amplio espectro para piel, que es vancomicina,
Comorbilidad, tiene diabetes hace 20 años. O sea, ustedes saben que produce daño renal, neuronal, neuroperiférico, retiniano. Y tenemos disminución para colmo, ¿verdad? Lo que dijo Balseir, disminución del ritmo diurético, por lo que solicitamos perfil renal y viene alterado. 0.9 es lo normal, 2.5 miligramos por decilitro. Entonces, estos datos metemos en la calculadora. Tienen que tener en cuenta que esto se hace por separado. 140 menos edad, sale un resultado por peso. Ese es un resultado aparte. Abajo, 72 por la creatinina, aparte. Cuando tienen esos dos resultados, ahí recién se divide. Cuando tienen eso, finalmente, si es mujer, multiplican por 0.85. Ahora la pregunta es ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Tienen que hacer entre paréntesis. Usen paréntesis acá. ¿Tienen? No es muy difícil. ¿Cuánto? Nel. Ahí sí, 18,51 es el resultado correcto, ¿verdad? ¿Y de qué nos sirve esa información? Nosotros sabemos que el filtrado glomerular normal es más de 100 ml minuto, ¿verdad? 18 está muy lejos de 100. Prácticamente no está filtrando nada de ese glomérulo. O sea, está en falla renal evidente, ¿verdad? Entonces, dijimos vancomicina, ¿verdad? Entonces hay unas tablas que son estas. Esto no tiene que memorizarse, esto viene ya como una hoja de referencia, ¿verdad? Y buscamos acá dónde está vancomicina. Porque vancomicina es lo que le vamos a hacer, ¿verdad? Y acá cae vancomicina, ¿verdad? Entonces, con dosis de filtrado glomerular normal, ¿verdad? Que es 100 ml minuto o más, se usa 1 gramo cada 12 horas. O sea, cuando el riñón funciona bien. Acá dice, entre 100 y 50 van a usar 1 gramo cada 12 horas todavía. O sea, no se altera. 50 a 10 ml minuto, que ustedes dijeron que era 18, quiere decir que en este agujero, en esta línea, cae nuestra vancomicina. Acá. 1 gramo cada 24 a 96 horas. ¿Verdad? Entonces, usted a la hora de indicar su medicamento, van a poner vancomicina 1 gramo. Por favor, administre un frasco de 1 gramo cada 24 horas o cada 96 horas. ¿Cómo yo sé eso? Si se acerca a 50, pongo 24. Si se acerca a 10, pongo 96. En este caso se acerca a 10. Entonces vamos a poner cada 96 horas. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que el riñón no está filtrando y que la concentración en plasma va a tardar mucho tiempo en eliminarse. Entonces yo, para que no se acumule la concentración, alargo. Cada fármaco es diferente. Cada fármaco se ajusta. Por ejemplo, deciden usar colistina. Entonces, la regla es diferente. Tiene totalmente individualizado. ¿Entendieron de qué se trata esto? Calculan el aclaramiento. Tienen el aclaramiento. Entonces, buscan en este listado si se ajusta o no aclaramiento. Lo que no se ajustan son ceftriaxona, por ejemplo. O sea, no importa cuánto de su aclaramiento, si es 1 o 2, igual le vamos a hacer la misma dosis. Pero la vancomicina sí se ajusta, ¿verdad? Quiere decir, vamos a tratar de dibujar antes que se nos acabe la batería. Bueno, vamos a poner que esta es una cefalosporina, ¿verdad? Ceftriaxona, por ser, bueno, este no se ajusta, vamos a poner uno que se ajuste. Bueno, una piperacilina. Bueno, la dosis correcta de piperacilina es 4.5 gramos. Viene cada frasco, cada 6 horas. ¿Verdad? Supongamos que sea cada 24. Para suponer, no está bien esto, ¿verdad? Eso es lo normal. Entonces yo tengo acá 1 hora o 0 horas, yo inicio el tratamiento y a las 24 horas
se va a depurar, va a salir. Entonces yo le tengo que dar otra dosis para que aumente y alcance otra vez concentraciones efectivas, ¿verdad? Así funciona este mecanismo farmacológico. Pero acá el riñón no va a filtrar correctamente. Y en vez de caer acá, va a caer por acá. Quiere decir que va a estar mucha concentración en mucho tiempo porque nuestro riñón está fallando. Entonces yo eso es lo que calculo. A los cuántos días o horas voy a volver a administrar para que no se acumule tóxicamente un fármaco. ¿Entienden? Eso es lo que hacemos. Todos los fármacos antibióticos, o la mayoría, se ajustan a clearance de creatinina. Así que recuerden eso. Yo conozco muchos médicos que no tienen ni idea de esto. Y a todos le hacen la misma dosis. Y producen toxicidades. Acúmulo en oído, en riñón, empeora el daño renal. Produce mayor daño hepático. Entonces es fundamental tener este conocimiento. ¿Entienden? ¿Alguien no entendió? Anteriormente sacaba esto en el examen. ¿Verdad? Pero como es mucha tabla, lo ideal sería que entiendan, ¿verdad? Bueno, y eso es todo por hoy.